Hola, ¿cómo están? Violencia, narcotráfico, trances políticos, economía sin despegar y apagones de hasta 14 horas al día marcan el periodo electoral para las presidenciales de febrero en el Ecuador. Pero, ¿qué está pasando en ese país y cómo confluyen esos intereses geopolíticos? Hoy vamos a analizar los escenarios. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Ecuador, la decadencia de un Estado. Hay que decir que a menos de 3 meses para el desarrollo de las elecciones presidenciales en el Ecuador, país que hemos identificado con el color de su bandera, uno de los quiebres políticos y legales en la suspensión que se ha dado a la vicepresidenta Verónica Abad, a quien el presidente Daniel Noboa la califica de desleal y que fue, recordemos, suspendida de funciones y sueldo durante 150 días. Hay que recordar que ella estaba ejerciendo funciones diplomáticas en Israel y se dispuso, alega Abad, de manera arbitraria su traslado para Turquía. Al llegar días después de la fecha indicada, se le ha aplicado esta ausencia de trabajo injustificada. La vicepresidenta ecuatoriana regresó el miércoles al Ecuador e indicó a través de una comunicación ante los medios que lo había hecho con sus propios recursos. Denunció también que se encuentra en total indefensión, solicitando al presidente Daniel Noboa que recapacite y que declaró que la ruptura constitucional los va a llevar a un abismo. El presidente ya había designado a una nueva vicepresidenta en funciones, miembro de su círculo cercano, quienes también han catalogado por expertos que es una medida inconstitucional. Por esa misma razón, el Parlamento ha desconocido la suspensión por 5 meses de la vicepresidenta Abad. Ahora en Ecuador, Sarilla Mora es la nueva vicepresidenta en funciones por 5 meses, cubriendo así el tiempo de campaña hasta el desarrollo de esas elecciones en el mes de febrero. Y si es necesario, una segunda vuelta sería hasta abril. La gran pregunta es, ¿a dónde se irá el voto de la ciudadanía en medio de todo ese panorama complejo? También lo revisamos en el mapa. Ante medidas irregulares y el descontento de la población por grandes carencias socioeconómicas, Ecuador va a elecciones en un contexto donde destaca principalmente una crisis de seguridad. Hay que sumar un dato importante: la tasa de homicidios es de 47 por cada 100.000 habitantes. Esto lo reseña el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. La economía del país suramericano actualmente también se encuentra en una etapa de recesión, según informa el boletín analítico publicado por el Banco Central de ese país. Este informe también destaca que la baja de la economía ha iniciado ya en el tercer trimestre del 2022 y el Fondo Monetario Internacional, sí, el FMI, proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto será de tan solo el 0.3%, con una tendencia a la baja. Es decir, estamos hablando ya de números rojos. Los ciudadanos han manifestado desesperanza en medio de esa inestabilidad ante la falta de oportunidades laborales y el ambiente en las calles, que está cargado de descalificativos hacia la política. El ingreso de los trabajadores se ha visto afectado en los últimos meses y por ende esto ha disminuido su consumo de productos básicos como alimentos y servicios. A todo esto se une la crisis que sigue generando malestar, los cortes de energía eléctrica que no son resueltos, cortes que además duran más de 14 horas. Vamos a analizar estos escenarios. Nos acompaña desde el Ecuador, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, ex embajador de Ecuador en Bolivia, Ricardo El Cuango, con nosotros. Qué placer tenerlo. Bienvenido al Mapa de Telesur. Muchas gracias, Paola. Un saludo cordial en todo el mundo a través de Telesur. Señor Ulcuango, ¿qué modelo está aplicando Ecuador y si esto tiene una incidencia en lo que se ve en ese mapa político, económico y social? Hay movilizaciones, quiero decir con propiedad, en contra de las políticas gubernamentales de Daniel Noboa e inclusive la propia ministra de Interior habla de represión. ¿Qué representa esto? Bueno, como es de conocimiento general, los últimos 8 años ha venido implementando la política neoliberal, el modelo neoliberal. Y es más, el presidente Daniel Noboa representa a uno de los modelos de ultraderecha, pero además que se ha ido encaminando sus políticas, que se ha ido implementando sus políticas neoliberales, la privatización,
eh, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero además el pueblo ecuatoriano está cansado, sobre todo de sus mentiras, de sus engaños, porque prometió llevar adelante la seguridad del país. No tenemos absolutamente ninguna seguridad en la población. Existe absolutamente la inseguridad. No tenemos energía eléctrica. No tenemos la energía eléctrica por la ineptitud y la falta de voluntad política de hacer mantenimiento a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas. Es que ahorita estamos viviendo sin energía eléctrica, pero además estamos viviendo sin inversión, sin la educación, sin la salud. De día a día sigue muriendo los ecuatorianos. Es decir, eso es la política de un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal que se está aplicando. En esas circunstancias, las organizaciones sociales, trabajadores, mujeres, estudiantes, los pueblos indígenas empiezan a manifestar a través de movilizaciones, a través de toma de las vías, a través de diferentes acciones de movilización que se está en este momento enfrentando. Pero además, el presidente Daniel Noboa ha sido uno de los presidentes nefastos que ha violentado la Constitución de la República del Ecuador, destituyendo a su propia vicepresidenta. Entonces, es decir, en el país, en el Ecuador, no existe la democracia, no existe la seguridad jurídica, pero sobre todo está implementando como un dictador Daniel Noboa. Hay un quiebre institucional, dice nuestro invitado Ricardo El Cuango, en medio de una crisis profunda, social, económica y, por supuesto, política. Ahora, se ha decretado estado de excepción en varias oportunidades para reducir la criminalidad, esta violencia que además está ligada al narcotráfico, hay que decirlo. Pero esto no se ha logrado revertir los altos índices. Y es más, se trata de criminalizar la protesta. ¿Qué representa esto para un Estado como el Ecuador? Primero, los gobiernos neoliberales de derecha nunca piensan en el pueblo. Es así que inclusive incrementó el impuesto del valor agregado a 15% para la seguridad del país. Y es más, incrementó el precio de los combustibles. Entonces, todos esos recursos no ha invertido en la Policía Nacional, no ha invertido en en el equipamiento de la Policía Nacional ni de los militares. Entonces, eso es una pantalla que se ha llevado adelante. Pero además, debemos decir con toda frontalidad, la inseguridad se ha ido aumentando cada vez más en el país. Por eso, incluso algunos países del mundo han advertido a sus conciudadanos sobre la posible llegada al Ecuador. Entonces, eso es lo que está viviendo en nuestro país. Por eso es que las organizaciones sociales, movimientos sociales empiezan a reaccionar frente a todo esto. Claro, su respuesta es con el estado de excepción, en donde pretende reprimir a las movilizaciones antes que realmente enfrentar a los verdaderos grupos organizados delincuenciales. Pero otro tema debemos recordar, siempre está llegando hacia Europa en los cargamentos de banano. Preguntamos nosotros, ¿quién es dueño de las grandes empresas bananeras? ¿Por qué no vigila sobre esos cargamentos? Entonces, el gobierno automáticamente no ha tenido ningún plan de seguridad, no existe plan Fénix, simplemente está dedicado cómo defender sus intereses, está dedicado es cómo entregar a través de esta crisis energética a sus allegados los grandes contratos. Eso es lo que en este momento está dedicado. Entonces, por lo tanto, no existe ninguna política en la educación, en la salud. Peor,
política en la área social. Entonces, por eso es que el pueblo empieza a levantar y a reaccionar. Por eso yo hago un llamado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a que vea con toda la seguridad lo que dice la Constitución de la República del Ecuador y el tema de los derechos humanos. Grandes contratos afines a Noboa y también a la criminalidad. De esto hablaremos al regreso de la pausa. Agradecer a Ricardo El Cuango por habernos acompañado hoy en el mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma, la cual invito a visitar, Telesur, que está titulando así: Trabajadores de Ecuador vuelven a las calles en rechazo a políticas de Noboa. El Frente Unitario de Trabajadores, la FUT de Ecuador, ha convocado nuevas movilizaciones para esta jornada en rechazo a las políticas económicas que emprende el gobierno de Daniel Noboa y en contra de esta gestión que ha generado una crisis multidimensional que enfrenta a esa nación suramericana. Hay un llamado que se difunde también a través de plataformas digitales y otros espacios. Ya el líder de la FUT, José Villavicencio, expresaba que esta plataforma, que agrupa varias organizaciones sociales, va a alzar su voz contra esas políticas que precarizan la vida de las y los trabajadores. Dice él: exigimos respeto a nuestros derechos y demandamos soluciones reales para el pueblo. Manifestaba así el dirigente gremial. También la ministra de Interior del Ecuador, Mónica Palencia, ampliamente cuestionada por la deficitaria atención de inseguridad, ya ha amenazado con reprimir la movilización. Estos protestarán contra la crisis energética con apagones de hasta 12 horas que tienen notables repercusiones en la vida económica y los ingresos del pueblo ecuatoriano. La creciente inseguridad, pese a la vigencia de varias provincias de estado de excepción y los despidos y el desempleo, entre otros aspectos, merman un panorama complejo en ese mapa donde también se juegan intereses geopolíticos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Quienes están allí son los principales aspirantes a la posible presidencia del Ecuador. Y es que hay menos de 3 meses que separan del desarrollo de este proceso electoral que se celebrará en febrero del 2025. Ya en Ecuador salen a relucir las encuestadoras. Por ejemplo, Comunicaliza dice que ha elaborado un sondeo de opinión. Resulta en un empate técnico entre el actual presidente Daniel Noboa y la candidata Luisa González. Esta encuestadora presenta a Noboa en primer lugar de preferencia de voto con un 27.5%, mientras que Luisa González contaría con un 26.7%. La diferencia entre ambos candidatos es de 0.6 puntos porcentuales, lo que se encuentra dentro del margen de error del sondeo, que es del 1.51%, según Comunicaliza. La intención de voto de Noboa bajó alrededor de 6 puntos porcentuales en los 2 últimos meses, mientras las preferencias hacia González se han incrementado tras confirmarse su candidatura, al pasar de ese 20% al rondar incluso el 27%. El sondeo refleja que hay un 19%, escúchese bien, de indecisos, mientras que un 10.8% anticipa que votará blanco o en nulo. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo desde Ecuador, politólogo, experto también en análisis internacional, Eduardo Meneses con nosotros. Hola Eduardo, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por allí. Las encuestadoras ya sacan a relucir los datos de quién podría ser el favorito, quién no, quién está antes o después. Pero también todo esto se da en un medio de incertidumbre, podría calificarse así: descontento social, crisis energética, económica, violencia por el narcotráfico, escenarios complejos para una nación. ¿Qué tendrá que decidir el electorado? Bueno, digamos que en las cifras que tú acabas de mencionar hay una dinámica central ahí. Primero tiene que ver con el desgaste, obviamente, del presidente Noboa, y yo me aventuraría claramente a decir que este porcentaje que se le atribuye, que sinceramente no estoy tan seguro que sea tan alto, pero este porcentaje que se le atribuye mucho más que un porcentaje de apoyo,
tiene que ver con la consolidación de todo este rechazo que se dio al proceso progresista que tuvo a cabo durante 10 años y que se ha venido construyéndose desde ya más de una década en torno de propaganda mediática, en torno de esta guerra de Laufer, de guerra judicial en contra de los dirigentes de este movimiento, y que ha generado un gran, como un cerco político que no logra reducirse. Hay un gran cerco de rechazo hacia la opción política de la Revolución Ciudadana, y quien sea que encarne como el liderazgo de este rechazo va a haber directamente atribuido algunos de estos votos, que es lo que se atribuye finalmente a Noboa, no es un apoyo de gestión, ¿no? Por otro lado, nosotros vemos también, como tú mencionabas, que Luisa González sigue subiendo, que esto también representa finalmente el voto duro en torno de la Revolución Ciudadana. Vemos aquí que sigue siendo en torno de esta opción política que se da todo el debate del país. El gran mérito de los medios corporativos y de los medios masivos ha sido construir esa deslegitimación en un sector de la sociedad que va a preferir votar cualquier opción en lugar de que vuelva a la Revolución Ciudadana, mientras hay otro núcleo duro que la seguirá apoyando, ¿no? Entonces seguimos en esta incertidumbre, como tú decías, muchos indecisos todavía entre estos dos bloques, y seguramente es de ahí que se jugará la elección que viene en 3 meses. Ahora, Eduardo, hablemos de los intereses geopolíticos que están de por medio, porque hace no menos de un mes el gobierno de Noboa firmaba un nuevo acuerdo, esta vez con la USAID, una agencia que opera de Estados Unidos. 40 millones de dólares para atender situaciones urgentes, dice, entre ellos la inseguridad. Pero, ¿cómo entender con el panorama real que atraviesa ese país? ¿A dónde van esos recursos? Bueno, aquí hay que ser muy claros, ¿no? Pretender una ayuda de 40 millones de dólares para el país es una burla, ¿no? Nosotros vemos cómo se están perdiendo decenas de millones de dólares, cientos de millones de dólares en estas semanas de mala gestión de la política energética en el país. Esto simplemente tiene un rol geopolítico de acercar a Ecuador bajo, digamos, el dominio estadounidense, algo que ya empezó al momento en que se permitió entrar al ejército estadounidense hace pocos meses a través de un acuerdo de forma libre al territorio ecuatoriano y con total impunidad. Ahora están en una dinámica de tratar de lavar la cara de esta injerencia estadounidense a través de una ayuda de 40 millones que no significa nada para el país, para la crisis que está viviendo el país. Simplemente es como justificar el por qué el país está abandonando su soberanía en un momento en que además Noboa ha presentado una reforma para que puedan abrirse bases militares estadounidenses en el país. Un panorama que además se suma a una situación compleja con el resurgimiento, digamos, de los viejos políticos en un ingreso de un posible cambio al Ecuador. ¿Cómo se frena todo esto? Me gustaría que nos acompañes a revisar la leyenda para analizar este otro escenario. Después de guardar mucho tiempo silencio, Guillermo Lasso, el expresidente del Ecuador, daba una extensa entrevista a un medio de comunicación. Él decía esta frase que ha quedado marcada también entre los ecuatorianos ante todo este acontecimiento. Decía, me preocupa mucho la democracia en el Ecuador. Hay que recordar que la Fiscalía General del Ecuador, sin embargo, condenó a 10 años de prisión a Danilo Carrera, empresario ecuatoriano y cuñado del expresidente Guillermo Lasso, por el delito de delincuencia organizada. Eduardo, ¿qué ha cambiado con la salida de Lasso, con la llegada de Noboa, esos vínculos que habían permeado distintas esferas del Estado ecuatoriano? Hablamos de criminalidad vinculada al narcotráfico, estamos hablando de lavado de activos. Es una situación compleja que además representa, sin lugar a dudas, un riesgo para la región. Bueno, digamos claramente cualquiera de estos nombres, ¿no? Lasso, Noboa, inclusive Jan Topic, a quien no se le dejó inscribirse para la candidatura actual, simplemente son nombres de una misma oligarquía que está gobernando el Ecuador. No puede pensarse que haya un solo sector económico importante en el Ecuador, ya sea ligado a la exportación de materia prima, ya sea ligado a la construcción, ya sea ligado a la producción agrícola, que no esté de una manera u otra ya totalmente atravesado por el tema del narcotráfico en el país. Eso es una evidencia. Nosotros lo vemos cada día en cómo están cada vez más conectados los circuitos del crimen organizado con la economía en un Ecuador donde el dólar permite justamente el lavado del dinero de todo el continente. Entonces, cualquiera de estos nombres va a marcar una continuidad que se traduce en cosas muy concretas.
Primero, quitar los impuestos, las grandes fortunas, volvemos a decirlo, es un país donde se lava el dinero, más allá de la tendencia histórica de disminuir los impuestos para las grandes fortunas de estas opciones políticas de derecha, neoliberales, ahora está claramente ligado con la ganancia del narcotráfico. Otro punto fundamental que tiene que ver en estas mismas familias políticas tiene que ver con la desregularización del control financiero. Justamente todo este dinero termina saliendo del país, desde el aparato productivo, desde los circuitos de crimen organizado, desde la explotación finalmente de una clase trabajadora que vio precarizándose todos estos años hacia paraísos financieros que tienen otros fines que no tienen nada que ver con el interés del país, ¿no? En ese sentido, ninguna de estas opciones, ninguno de estos nombres, Lazo, Noboa, Tópico, cualquiera de estas familias políticas podrá luchar ni contra la inseguridad, ni contra la crisis económica, aún peor contra la crisis energética, y lo que vemos es configurarse cada vez más un escenario de autoritarismo que avanza en el país a medida que se siguen sucediendo estos diferentes gobiernos con diferentes nombres, pero misma política. Ya casi para terminar esta entrevista, Eduardo, ¿qué escenario a futuro le espera a un Ecuador y a su población de seguir este círculo, digámoslo así, que campea entre la violencia del narcotráfico, económica, política, porque hay un quiebre institucional, y sobre todo cómo impactaría para el tema integracionista de nuestra región, tomando en cuenta también la coyuntura geopolítica actual? Bueno, aquí no hay mucho rodeo que dar, ¿no? Lo que va a definir lo que pasa en los próximos meses en Ecuador va a ser la movilización popular. Nosotros vemos a la gente ya en la calle. El día de hoy hay grandes manifestaciones que han sido llamadas, ya comenzaron la semana pasada, y es muy claro que esto no parará. La gente ya no tiene nada que perder en este escenario tan crítico, tanto económico como energético y en muchos otros sentidos, que seguirá siendo la movilización popular la que en este momento vaya a marcar el escenario político. Hay una incertidumbre total de cómo se vaya a desplegar frente al estado de emergencia que ha decretado el presidente, frente a la represión que se viene configurando. Entonces, se prevé que sea una gran tensión social, pero yo creo que el pueblo ecuatoriano no va a frenar hasta sacar estas opciones políticas que lo vienen aplastando desde hace meses. Quiero agradecer como siempre a Eduardo Meneses por habernos acompañado hoy en El Mapa, por su tiempo y su análisis que nos ayuda a entender ese Ecuador profundo en medio también de esta disputa por intereses geopolíticos que tienen estas oligarquías, esta denominada burguesía también en este contexto de análisis geopolítico. Gracias, Eduardo, por tu tiempo para El Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Crisis. Ecuador atraviesa diferentes crisis, pero el quiebre institucional es uno de los puntos de inflexión que marca la deriva de un país que apunta a un objetivo distinto que el de garantizar el desarrollo de esa nación. Con una crisis energética, con apagones de hasta 14 horas que no ha podido ser resuelta. Y eso no es que el país está sancionado, no es un país atacado, pero eso es un panorama complejo que atraviesa el Ecuador, con altas tasas de desempleo que durante enero y marzo del 2024 ya ha alcanzado el 4,1% de la población económicamente activa. 2. Acuerdos. Ante este panorama complejo para los ecuatorianos, el gobierno de Daniel Noboa ha firmado el convenio de asistencia para el desarrollo entre el Ecuador y los Estados Unidos, recibiendo más de 40 millones de dólares, enfocándose a través de la USAID a supuestas prioridades relacionadas con el medio ambiente, la seguridad ciudadana y la democracia. Nada casual en una nación que se alista nuevamente para acudir a las urnas en febrero de 2025. 3. Elecciones. Los ecuatorianos sí van a volver a las urnas para elegir a su presidente o presidenta, pero tendrán que enfrentar a la desinformación. Esta es una aliada de la criminalidad que tiene secuestrada al Ecuador, donde campea el lavado de activos, el narcotráfico y la inseguridad, en medio de estados de excepción que no han resuelto los altos índices de violencia y un país donde se sigue criminalizando la protesta a través de la represión. Esa es la respuesta a sus demandas. Si no, pregúntenle a la ministra de Interior del Ecuador. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.